Cordial saludo. Mi nombre es Marco Ariza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Realizo este video como análisis ciclo de vida con referencia al cultivo de papa. Inicialmente tenemos una descripción breve, es la materia prima, cómo se obtiene la materia prima para iniciar el cultivo de papa. Se obtiene de los mismos tubérculos que se inician o se encuentran dentro del cultivo de papa. Son semillas que son reutilizadas, son tubérculos que son reutilizados como semillas del mismo cultivo de papa. Inicialmente tenemos una entrada que es el ingreso del fruto, acto en unas condiciones óptimas que son requeridas para que cumplan un determinado requisito a nivel industrial. Tenemos como salida un fruto procesado, empaquetado, almacenado y activado listo para consumo humano. Los impactos generados son negativos cuando se realizan en páramos, en dichas actividades cuando se realizan con los cultivos normales, que es la fumigación, y algunos con elementos organoclorados, plaguicidas, que también contaminan el suelo. Las medidas de mitigación son el frenar la proliferación de cultivos de papa en zonas de páramo, el freno con el uso de plaguicidas organoclorados que contaminan los recursos hídricos superficiales, al igual que los suelos donde se realiza dicho cultivo. Tenemos también la etapa de proceso y fabricación, es la concentración de las semillas iniciales que son obtenidas también de los mismos cultivos, lo que explicábamos en la parte anterior. Tenemos la entrada, que el fruto ingresa a la planta para realizarse mediante un proceso, para ser modificado mediante proceso con una etapa de maduración predeterminada y preestudiada. Tenemos la salida, que es ya el tubérculo ya mediante proceso realizado, listo para su consumidor final. Los impactos generados son la contaminación de suelo y aguas por la extracción del recurso superficial hídrico, y al realizar este proceso el lavado arrastra sus contaminantes al recurso hídrico, un proceso normal que ayuda y es colaborado por la gravedad. Las medidas de mitigación son el uso de opciones de fumigación, como son los de tipo orgánico, que se genera a partir de otros elementos de origen natural, como unas matas que son destinadas y siempre estudiados para que este sistema reduzca la capacidad y la producción de monóxido de carbono. Tenemos la etapa de distribución y transporte. Igualmente tenemos la etapa de descripción. Es transportado desde su origen en bultos aproximadamente de 4 arrobas, bien ventilados por el tipo de empaque que se usa para este fin, evitando que se produzca futuros daños de descomposición por un exceso de humedad. La entrada, tenemos un producto empacado y listo para alimentar las cadenas de algunas tiendas de menor representación, igual que dispuesto para consumo. Tenemos una salida, que es el producto terminado y empaquetado para cadenas y estudios para ser ya dispuesto al consumidor final. Los impactos generados, que debido a que el exceso de humedad que se genera en transporte produce un daño, una descomposición del tubérculo en los bultos y es desechado como residuos sólidos y no son tenidos para un reuso. Las medidas de mitigación se controlan realizando la cosecha en forma correcta y evitando que su acopio se realice en condiciones climáticas de lluvia, lo que explicábamos al inicio, que es evitando el exceso de agua, el exceso de humedad, igual que produce la descomposición. La etapa de uso y reutilización y mantenimiento. Los tubérculos más pequeños son los crecidamente acordes para poder realizar el proceso de reutilización, lo que hicimos inicialmente, que era donde obteníamos los semilleros, era la semilla para iniciar el cultivo de papa. Una vez consumido el fruto, hecho ya producto terminado, que se genera el residuo
en muchas ocasiones no se usa y no se tiene en cuenta que se puede originar desde un nuevo producto. Tenemos una salida, que es la salida de un residuo que se genera por el uso de empaque y producto terminado, o empaque de transporte y entrega en planta de procesamiento de consumo. Los impactos generados es una mala selección de semilla que causaría una multiplicación de las plagas que normalmente atacan a dichos cultivos de papa. Las medidas de mitigación es el correcto reuso de sus tubérculos, de su mejor selección, cultivos junto con la mejoría en laboratorios seleccionados desde sus características positivas para su cosechamiento. La etapa de reciclaje. En esta etapa algunas se reutiliza, algunas cantidades que serían utilizadas como semillas. Entradas tenemos del tubérculo del semillero, estos también son destinados al compostaje que servirá como abono orgánico y aplicado al mismo cultivo y al lugar del sembrado. Tenemos una salida que es la obtención de un excelente abono orgánico que generaría la reducción al impacto de contaminación sobre suelo y recurso hídrico superficial, elemento amigable al medio ambiente. El impacto que se genera es la generación de gases por compostaje, como es el gas metano y el ácido clorhídrico, y los lixiviados que de no ser tratados impactarían negativamente en condiciones normales sobre los cuerpos de agua superficiales, que es donde se extraen donde logramos o donde se logra extraer el agua para realizar un correcto riego. La mitigación está en un correcto uso del control del compostaje, control de lixiviados que se generan después del producto terminado, dispuesto en relleno sanitario como se le observa, y se encuentre en un excelente reuso o se recicle para producto nuevo, reduciendo el impacto negativo que éste puede ocasionar. La etapa de gestión de residuos es el sobrante que se genera en muchas ocasiones y no se encuentra en una buena disposición destinado. Son desechados, son arrojados en partes donde en realidad lo único que dañan es una visual, atrayendo también vectores y roedores en algunos casos. La entrada, en este caso, tenemos que el tubérculo está bien desarrollado y conforme y cumple con las condiciones de semilla. La salida, tenemos un residuo sólido que se dispone de manera que impacta de forma negativa y genera roedores y vectores. Los impactos generados, como les decía en la etapa inicial, es el daño de la visual de residuos sólidos mal dispuestos, daño en flora y fauna y lugar del cultivo produciendo también los malos olores como son el gas metano y el ácido, los lixiviados. La medida de mitigación es la recolección de frutos no óptimos para el procesamiento en planta o transformación como semilleros de nuevo cultivo de tubérculo o recolección también para compostaje. Un correcto compostaje reduciría los impactos negativos ya que este podría ser usado como un abono orgánico. Bueno, recuerden que mi nombre es Marco Ariza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Muchas gracias por su atención.